Buenas tardes, un cordial saludo para todos ustedes. Buenas tardes, profe Gustavo, ¿cómo está? Hola, chévere, Ibai, conectado ya. ¿Tú me oyes bien? Sí, se escucha perfecto, muy bien, Vale. muy bien. Bueno, estábamos justamente esperando que se hicieran las 5 en punto para iniciar. Vamos a dar una cordial bienvenida a todos los que están ya conectados a esta hora. Y hoy nos corresponde escuchar al profesor Gustavo García para iniciar esta segunda sesión del módulo 2 dirigido al liderazgo transformador de nuestro diplomado en gerencia educativa. Voy a leerles una breve sinopsis del profesor Gustavo para que puedan conocerlo y por supuesto lo dejamos aquí, le damos la palabra. El profesor Gustavo García es vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales entre el año 2000 y 2014, licenciado en Relaciones Industriales, magíster en Gerencia de Proyectos, mención summa cum laude, magíster en Sistemas de la Calidad, mención summa cum laude, y graduado con honores como doctor en Ciencias Sociales. Adicionalmente, el profesor es profesor de diversas cátedras relacionadas con gestión y relaciones industriales en la UCAP, consultor asociado de diversas firmas de consultoría, así como gerente y cogerente de múltiples proyectos de consultoría y proyectos estratégicos para diversas instituciones y empresas. Ha sido colaborador en proyectos de investigación con enfoque en la inclusión laboral de personas con discapacidad y prácticas de gestión en organizaciones venezolanas. Además, becario de la Fundación Carolina y Erasmus para el desarrollo de investigación postdoctoral. Así es que sin más, profesor Gustavo, bienvenido. Gracias, Tibaire. Chequeo nuevamente si me oyes bien. Sí, perfecto, profe. Bueno, yo hoy tengo una presentación, Tibaire, me gustaría compartirla. Eso es posible si me activas Sí, por sí, profe, allí. ya tiene el rol de coanfitrión. Ah, ok. Entonces dame un minuto, ya va. Déjame abrir la presentación. Un minuto, ahí voy. Ok. Entiendo que ahí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, ya la estamos viendo, profe. Muy bien. Bueno, primero, Tibaire y a todos los presentes, la verdad es que un gusto poder compartir por aquí en este formato de masterclass, bueno, una idea que yo considero que es clave. Yo incluso algunas de estas ideas están escritas en un libro que tuve la oportunidad de publicar hace algún tiempo y que creo que intenta poner en valor una cosa que viene muy a tono en un programa de posgrado o en un curso de formación sobre gerencia educativa, porque en los entornos académicos, muchas veces creo que nos enfrentamos a que ocurran un par de cosas. Una de ellas es que en algunos ámbitos del quehacer académico haya cierto desprecio, eventualmente por la palabra gestión y lo que ella implica. Muchas veces esto ocurre también por una subestimación o un desconocimiento de lo que propiamente implica eso como reto y entender que para lograr los objetivos, las metas que nos planteamos en materia de investigación, también en materia de docencia, de extensión, de transferencia o cualquiera sea el reto de una institución educativa a diferentes niveles, el tema de la gestión es muy importante. Y la otra cosa que sucede, para no hablar solo de universidad, sino instituciones educativas en general, es que muchas veces la propia ausencia o debilidades en las competencias o capacidades en materia de gestión, y estoy hablando de el core, de los temas centrales de lo que ocurren en esas instituciones educativas, esa ausencia de algunas capacidades por parte de quienes ocupan algunos cargos más bien administrativos, pero con ausencia
de un nivel importante de pensamiento estratégico o su desvinculación propiamente de las actividades docentes o llamémosle académicas también en general, también suelen hacer cuesta arriba algunos procesos que para mí requieren que la palabra gestión tenga un protagonismo importante. Por eso tuve la oportunidad hace algún tiempo de publicar un libro que intenta poner esto en valor para un poco sugerir que eso es absolutamente importante para lograr la transformación que en términos generales el contexto hoy nos está demandando. Creo que una conferencia de esta naturaleza es buena en la medida que al menos puede posicionar una, quizás dos ideas claves. Y yo creo que estoy empezando justamente con esa idea clave y lo que voy a tratar de hacer es elaborarla. O sea, insisto, eh, lograr el proceso de transformación con foco en la calidad que hoy en día nuestras instituciones educativas requieren a partir de un conjunto de demandas muy importantes del contexto, exigen hablar de innovación, exigen hablar de gestión y exigen hacernos de unas capacidades muchas veces ausentes para intentar que esto esté efectivamente presente. Y esta presentación, porque eso tiene múltiples aplicaciones, esta presentación va a enfocarse particularmente en un tema que ya lo vamos a ver. Yo sitúo en un nivel meso de los retos de innovación y gestión en estos ámbitos educativos, pero que tienen que ver propiamente con la manera en que concebimos, diseñamos y la manera en que incluso gestionamos las mallas curriculares independientemente del nivel educativo del que estemos hablando. Entonces, bueno, he preparado unas 6 o 7 laminitas para hacer esta intervención y yo espero que esta idea central pueda quedar clara después de este recorrido, ¿no? Lo primero que quisiera dejar sobre digamos, como parte de esta presentación y que creo que es muy importante es que hay una diversidad de aspectos del contexto que son los que hoy de alguna manera demandan que lo hagamos distinto. Quizás no es el objetivo de esta primera idea declarar cuál es el sentido de eso que llamamos distintos, pero al menos quisiera contagiarles con la primera idea de que sí que están pasando cosas y esas cosas que suceden nos obliga a pensar la manera en que podemos mejorar nuestras prácticas en términos generales. De a ratos, y yo lo que creo es que eh, nos asalta con más o menos claridad la idea de que probablemente los métodos, las prácticas, desde el punto de vista de la docencia en general y la manera en que la vemos, la concebimos, parece no responder con total claridad, digamos, a estas exigencias a las que hago referencia, ¿no? Y yo las voy a situar en dos niveles. Primero, cosas que están pasando en términos generales en la sociedad, en una sociedad, en un tránsito, en un recorrido posterior a la llegada de la modernidad, que sin duda trae consigo unas transformaciones también por la irrupción tecnológica, mucho más de manera reciente con la llegada de la inteligencia artificial, trae cambios muy profundos en el mundo del trabajo, nos pone sobre la mesa una sociedad mucho más compleja y organizaciones que también son más complejas desde el punto de vista de sus exigencias técnicas. Y eso ha venido estando acompañado por múltiples razones de unos cambios en las propias expectativas y necesidades de los jóvenes que además ahora tienen un mayor interés, parece que es la forma de captar su atención
por procesos formativos que probablemente ya no pueden tener el formato del pasado, que deben ser mucho más atractivos, tener un componente lúdico como una cosa muy marcada. A mí me últimamente me ha atrapado mucho la posibilidad de hacer lecturas, muchas de ellas en el campo de la filosofía, que intentan abordar esta disertación y de ratos me encuentro con una cantidad de artículos o propuestas que de alguna manera sugieren una mirada apocalíptica sobre el futuro. Quiero decirles que, por supuesto, soy un optimista empedernido y esas miradas o propuestas apocalípticas me alejan mucho. Me refiero a esas miradas que dan cuenta del fin de las humanidades y eso parece ser a propósito de la propia tecnología, nada más humano que la tecnología en todo caso, o miradas apocalípticas que hacen o que sugieren que tenemos una cultura que efectivamente no es comparable con lo que tuvimos en el pasado y ya hay autores que a principios de los 1900 ya definían la cultura de aquel tiempo como de mucha menos importancia que la que hubiera podido haber 50 o 100 años atrás. De modo que esta mirada más bien pesimista no es novedosa. Yo creo que nos ha acompañado por mucho tiempo. Ya en el pasado, en la antigüedad, con la invención de la escritura, había incluso temor de que la competencia de la memorización, se acostumbraba a transmitir las ideas por esa vía, llevara a que el ser humano perdiera las capacidades para recordar y para transmitir las ideas de la manera en que se hacía en aquel momento. De modo que lo, quiero insistir en que las opciones más pesimistas y apocalípticas no son nuevas y que al final no es para mí muy difícil contagiarme con ellas. Yo prefiero pensar que sí es verdad que estamos en un tiempo diferente, con nuevas exigencias, como también ha ocurrido en el pasado, y que nos exigen al menos una reflexión permanente sobre la forma en que encaramos los procesos docentes en todos los niveles que eso exige, ¿no? Eso es una primera idea, o sea, en un contexto retador eh, frente al cual yo creo que nos conviene, y yo me declaro un partidario de eso, una visión optimista. Y una visión optimista no significa para nada pensar que las cosas siempre estarán bien, sino me parece que es más bien un llamado a la posibilidad de construir las transformaciones que ese contexto nos está demandando. La segunda eh, idea que quiero dejar clara en relación con esto es que un poco estas demandas del contexto parecen sugerirnos que estamos en tiempos de, cuando pensamos en esta alternativa y de una forma diferente, de plantear una alternativa a lo que para algunos críticos en materia de diseño curricular y en materia de pedagogía y de didáctica hemos tenido. eh, las personas que presentan una perspectiva crítica en relación con esto, y yo creo que efectivamente tienen un asidero estas críticas que es explícito, eh, dan cuenta de que normalmente nos encontramos en las instituciones educativas, y repito, no importa el nivel del que estemos hablando, con currículos rígidos. Estamos muy acostumbrados a diseñar los currículos siempre como unas cajitas, y esas cajitas normalmente tienen denominaciones que están asociadas a áreas temáticas, y es al final un instrumento para tratar de hacer gestionable un recorrido de un estudiante con un inicio y un final. Pero en la manera en que lo hacemos, y con esto no quiero tratar de plantear una lógica que no pueda ser gestionable, porque al final a esas cajitas asociamos docentes y con los docentes vinculamos
relaciones administrativas, etcétera. Entonces, desde luego que hay que buscar algún criterio de orden, pero a veces esas barreras o las rayitas que definen el perímetro, que definen las cajitas, es tan rígido, tan rígido, tan rígido que nos ponemos unas paredes dentro de las cuales quien está encerrado casi de manera exclusiva es un docente que está asociado a una cátedra. Entonces tenemos currículos rígidos con esas carritas muy cerradas, terminamos encerrando en unas cajas inconexas a los docentes en programas de formación que muchas veces en algunos niveles son extensos, y la manera en que se recorren tienen poca flexibilidad. Y como ya decía, el mejor ejemplo de eso es la propia denominación que esas cajitas tienen en los propios currículum, de los programas de primaria, de bachillerato y también universitario, es que, bueno, hay un centro, un foco en el tema de transmisión de contenido fundamentalmente. Y ese contexto al que hacía referencia, más bien la transformación necesaria a la que hacía referencia, parece sugerir, bueno, que echemos mano de fórmulas de aspectos distintos, ¿no? Pareciera que el atributo de la flexibilidad es muy importante. Pareciera que el desarrollo de las competencias de mayor complejidad se logra ahora ya no solo estructurando fórmulas pedagógicas o didácticas en el seno exclusivo de una disciplina, de un tema, sino que la interdisciplinariedad, que además es propia de la complejidad de las sociedades actuales, es el caldo de cultivo frente al cual podemos exigirnos, y tratar de brindar soluciones mucho más transversales, que además parecen congeniar mucho más con lo que el contexto nos reclama. Lo mismo, y que creo que es un énfasis de la flexibilidad a lo que nos estamos haciendo referencia, hay más bien oportunidad para que los recorridos ocurran más bien en fórmulas o secuencias de más corta duración, más corta duración de la forma en que se la presentamos a los diferentes individuos que hacen ese recorrido, sabiendo que más bien estamos en un contexto que nos demandará una formación a lo largo de toda la vida. Y por supuesto, un foco que deja de estar fundamentalmente en los contenidos y pasa a estar mucho más marcado en en las competencias. Y por supuesto, hablar de competencias implica también innovar en las fórmulas pedagógicas, ¿no? Yo quería dejar claro también en que creo que estas cosas siempre abren un espacio para el debate. No creo que todo está dicho en relación con los modelos. No creo al final que pueda entonces darse al traste con alguna otra fórmula, pero sí creo que podemos al menos establecer un acuerdo en relación con que los tiempos nos exigen otras fórmulas, probablemente que complementen las que hemos tenido durante algún tiempo. Y quería también dejar claro que esto para nada supone abandonar unos elementos que yo creo que, o unos énfasis que son muy importantes en tiempos actuales. Me refiero a que este debate y estos cambios no deben significar para nada dejar de lado mantener un foco en la calidad. Yo creo que eso es muy importante y también pensar en una formación integral. Pareciera que hoy, más que nunca, tener presente las consideraciones éticas, los temas ciudadanos, los temas de los trabajos con otros, incluso los temas emocionales, los temas del manejo de la autoestima y de las propias emociones, especialmente cuando hablamos de niños y jóvenes. Además, mi esposa es una entusiasta muy importante de estos temas porque ahí está buena parte de la manera en que los individuos pueden, frente a un contexto tan complejo y que nos presenta tantas dudas, puede lograr alguna cuota de seguridad y de lo que necesita para un locus de control interno y para empoderarse en relación con su propio futuro, ¿no?
siendo que creo que la competencia central en un entorno como esta tiene que ver con aprender a aprender. Y el reto central es poder entusiasmar a la gente con lo que el proceso de aprendizaje supone. Entonces, esta lámina intenta encerrar en el itinerario que sugería para tratar de responder a ese statement inicial, es que ese contexto al que hacíamos referencia nos exige una transformación que he tratado de caracterizar aquí en unas pocas palabras, y por supuesto lograr una cosa como esta, sobre la cual siempre estoy abierto a seguir debatiendo y escuchando otras fórmulas. Bueno, llevar a cabo una cosa como esta exige mucho de las instituciones educativas independientemente del nivel del que estemos hablando. Entonces vamos a pasar a una tercera idea. Ese proceso de transformación, normalmente utilizo la palabra innovación para referirme a él, y quiero decirles que no hay consenso en los entornos educativos sobre a qué llamamos innovación. Yo estoy tratando de hablar de innovación como un conjunto de fórmulas, mecanismos o nuevas formas de hacer que intentan hacer explícito esa transformación que trataba de caracterizar en la lámina anterior, ¿no? Y esa innovación, un hallazgo para mí importante en el escrito que está explícito en este libro que les comentaba, es que cuando uno ve una institución educativa en general, eso tiene expresiones a tres niveles, o al menos eso es lo que yo alcanzo a reconocer. Hay un nivel micro que quizás es en el que los docentes propiamente, con el que están más familiarizados, al que están más expuestos, es un nivel que ocurre dentro del aula. Y es bueno que tengamos esa imagen de un docente encerrado en un cuarto solito, que es esa cajita dentro del diseño curricular que entonces intenta, y le podemos dar, creo que eso es un nivel muy importante, le podamos dar mayores capacidades para que encuentre fórmulas y herramientas que le permitan modificar su propia práctica pedagógica y mejorarla. Cualquier competencia en planificación, en el desarrollo de sus planes de clase, en la incorporación de nuevas herramientas pedagógicas, en la incorporación de herramientas tecnológicas también, de la manera en que la transmite y la usa con sus estudiantes, etcétera. Yo creo que eso sin duda da cuenta de una experiencia de aprendizaje en el aula más relevante. Pero eso es tan solo un nivel de lo que puede ocurrir. Eso, por supuesto, lograr una innovación a ese nivel supone que si tengo una concepción del diseño curricular como un conjunto de cajitas, pues espero que cada docente haga lo propio dentro de su propio espacio. Eventualmente esos docentes tendrán algún invitado, tendrán alguna actividad especial, saldrán del aula eventualmente, bueno, y esperaríamos que esas capacidades vayan incrementándose, pero en la medida en que sean mayores, el docente rápidamente advertirá que esos procesos se enriquecen mucho más si él logra establecer alianzas con otros actores que pueden estar dentro de la propia institución educativa o fuera de la institución educativa. Entonces, eso al final, hacer que sea posible, nos sugiere hablar de un nivel meso en estos procesos de innovación, a los que donde yo sitúo lo que llamo unidades de gestión académica, o si vemos una institución educativa, hablaría de cada grado, por ejemplo, o hablaría de los departamentos que se configuran alrededor de la primaria o el bachillerato, o si es una universidad propiamente en las escuelas, o las facultades. O sea, siempre hay unidades de configuración académica, vamos a llamarles, que superan
el territorio específico o micro de un aula y levantar la mirada y reconocer que ese espacio está ahí, abre las puertas a lo que donde yo considero que está buena parte del espacio por recorrer en materia de innovación cuando hablamos de esta transformación a la que hemos hecho referencia. Y como para mí es el nivel de lo que quería sugerir en esta presentación, cada nivel tiene sus retos y su importancia, pero lo voy a dejar estacionado ahí un poquito y por supuesto ahora lo retomamos, pero por supuesto también está acompañado de un nivel macro. Muchas veces eh, es inevitable pensar que buena parte de las innovaciones a nivel micro o a nivel meso dependen efectivamente de un proceso que también debe ocurrir a los máximos niveles de la institución. Me refiero a las propias declaraciones de políticas, de estrategias más generales en relación con los procesos de transformación pedagógica. Me refiero a la propia declaración y cómo se plantean la importancia de procesos de capacitación transversales y en diferentes áreas, o me refiero a la declaración de un proceso de ajuste de los propios sistemas de evaluación, probablemente de los sistemas de evaluación de los propios estudiantes, pero también de los propios docentes. Entonces, claro, la magia, por supuesto, de un proceso de transformación más integral sugiere que hay cosas que pasan al nivel macro, hay cosas que pasan al nivel micro y hay cosas que pasan al nivel meso. Y todas tienen sus retos, todas tienen su complejidad. Y yo creo que quizás por considerarla un nivel de un impacto muy importante y al mismo tiempo de más complejidad, porque al final eso suele estar encerrado, el espacio requiere como unos procesos de articulación o de interconexión más complejos que lo que normalmente ocurre dentro de la libertad, entre comillas, que tiene un docente en el aula eh, para hacer lo que quiere en la medida en que se hace de más herramientas para hacerlo, o de lo que normalmente ocurre con una fórmula que va de arriba hacia abajo, en una fórmula jerárquica de políticas y estrategias generales que se refieren, que se definen en la institución en general y que las diferentes unidades a diferentes niveles terminan adoptando, pero que es quizás lo que pasa a nivel meso eh, requiere mucho más de una mirada colaborativa, abierta. Son espacios de gestión, como decía ahora, con una complejidad adicional. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que se configura al final una forma de diseñar o de rediseñar los recorridos o los itinerarios formativos o académicos, las propias mallas curriculares, le podemos llamar también, de rediseñarlos para establecer una mayor cantidad de conexiones, para abrir las puertas a la posibilidad a tener experiencias formativas interdisciplinarias en las que participe más de un docente, en la que los retos se plantean como tal, como retos, como problemas solucionables y no como unidades temáticas estancas. Pero la verdad es que eso no depende exclusivamente de que uno o dos docentes tengan la intención de hacerlo, depende de que lo podamos gestionar. Y a mí me parece muy importante poner en valor lo que significa gestionar eso a ese nivel, por lo que decía antes, muchas veces es subestimado y muchas veces es cuesta arriba desarrollar en los actores que normalmente están involucrados a estos procesos las capacidades para hacer posible que estas cosas ocurran. Y además estos hacedores a ese mesonivel que están ahí como en un sándwich, tienen que ir y buscar la fuerza política del nivel macro y tienen que ir y encontrar otra fuerza política en la propia disposición y en un cambio cultural en los propios docentes. Entonces, son una bisagra muy importante. Eh, eh, va- Creo que en la presentación vamos a seguir ahondando un poquito en lo que significa esto, pero yo he tratado en esta lámina de resumir el asunto. Me preguntan, me perdonan el término, la verdad es que no me gusta tanto, pero algunos autores hablan de una nueva ingeniería curricular. Eh,
lo que me gusta de este planteamiento es que soy un absoluto crítico de unas fórmulas que eh, terminan presentándose como novedosas y lo son en apariencia y normalmente tienen que ver con la disposición de unos equipos que están allí o con un espacio que luce distinto y la gente suele contagiarse con eso, vincularse rápidamente y resulta que muchas veces no le ponemos el ojo a lo programático, a lo que está por detrás. Y a eso me refiero al hablar de una ingeniería curricular, me refiero a un itinerario que pone de manifiesto otros modelos, otras fórmulas. Debo decir, por cierto, que en la literatura de los últimos años, e incluso desde los años 70, hay muchos de estos conceptos que no son tan nuevos. O sea, normalmente en la literatura emergen fórmulas, se habla de la enseñanza basada en competencias o en un aprendizaje basado en problemas o en el aprendizaje basado en proyectos o en fórmulas duales de aprendizaje que vinculan mucho más los espacios de trabajo a otros actores con el proceso de aprendizaje y que exigen mucho de aprender haciendo, o también aprendizaje de servicio cuando el foco es un foco social o laboratorios de experimentación. La verdad es que yo creo que en la literatura nunca vamos a echar en falta declaraciones de cosas a las que le ponemos un título distinto. Si yo, pero que todas van por esa vía. Si yo tuviera que decir, pero ¿dónde está el reto está en que muchas veces las expresiones de estos modelos que declaramos terminan también ocurriendo nuevamente a un nivel micro, un nivel que el docente, que además se siente que no tiene tanto tiempo y que no ha sido invitado con entusiasmo a la posibilidad de descubrir otras cosas, termina aplicando lo que entiende que pueden ser estas expresiones dentro de su cátedra, dentro de su experiencia docente individual. Y bueno, sí que se puede lograr en alguna medida una cosa como esta, pero yo sostengo que no creo que lo que se logra en una experiencia como esa tenga el alcance y el impacto que tendría si eso ocurre en acuerdo con otros docentes de otras unidades curriculares que trascienden las declaraciones temáticas, que ponen de manifiesto los problemas, digamos, solucionables o los retos que ponen su foco entonces en las competencias. Esos son otros itinerarios y son experiencias que se superponen a lo que entenderíamos que es un diseño curricular con espacios gestionables. Entonces son experiencias superpuestas a la fórmula convencional de entender los espacios gestionables que normalmente configuran un diseño curricular. De lo que estamos hablando es de efectivamente generar una cultura totalmente distinto y de empoderar a quien tiene las responsabilidades de gestión a ese nivel. Desde luego que exige mucho a nivel macro también. Requiere una visión compartida, requieren un liderazgo que comprenda esto y lo pueda estimular. Requiere mucha capacitación a los diferentes actores, requiere mucho diálogo además que hoy es necesario en el marco de la irrupción de la tecnología para que los docentes pierdan el miedo y la posibilidad de paralizarse frente a lo que eso significa en relación con su práctica docente. Entonces, bueno, ese es el reto y el foco que para mí tiene ese reto. Y para eso, la otra cosa que quiero contarles es que para mí esto, cuando hablamos de qué implica entonces gestionarlo, voy a centrarme en ese banner o esa franjita azul que está abajo. Bueno, requiere muchas cosas muy importantes que tienen su complejidad. Por eso mi llamado de atención, además, en esto que llaman masterclass, es que no sé si eh, es una buena denominación para alguien que al menos intenta con la humildad del caso, porque sé que son temas complejos, poner un punto de vista complementario. La verdad es que no soy partidario de asumir estas cosas como si hubiera un punto de llegada definitivo o una fórmula final sobre estos temas. Soy más
de la posibilidad de lo que implica el camino para descubrirlo. Pero en todo caso, gestionar este tema y la gestión sí que exige, yo personalmente normalmente tengo dentro esa tensión porque sí que exige planes, metas, preguntar, evaluar. Eso ahí es donde está el resto de una cosa como esta. Pero sí que exige al gestionarlo muchas cosas. Primero, sí exige planificarlo, conceptualizarlo, discutirlo, decidir cuál es la ruta. Con esa ruta, entender que podemos equivocarnos. Por lo tanto, también es muy importante tener mecanismos para evaluar qué estamos logrando y qué no estamos logrando. La posibilidad de establecer indicadores claros, creo que es clave. Creo que por supuesto exige que busquemos un espacio y le demos la importancia para pensar en esto. Yo creo que los docentes requieren más libertad para la innovación y menos libertad de cátedra. Esa libertad de cátedra la había puesto entre comillas, pero al pasarlo no las incluí porque al final lo pongo entre comillas, con todo lo que pudiéramos debatir en relación con ese concepto, quizás en el ámbito universitario es todavía más pertinente, pero a lo que me refiero es que no creo que la libertad se logre en la medida en que un docente pueda cerrar la puerta del aula y hacer que las cosas ocurran ahí como él cree que tienen que ocurrir. Creo que es una mala interpretación de ese concepto de libertad. Creo más en una libertad en que el espíritu realmente liberador está presente en la medida que derribamos esas paredes y nos podemos conectar más bien con el quehacer de otros dentro de ese entramado curricular al que hacía referencia. Tiene una exigencia muy importante. Lo digo porque, insisto en eso, estamos hablando fundamentalmente de interlocutores que participan aquí, que probablemente están tomando cátedras o cursos en gerencia educativa, pero sí creo que entonces tenemos que habilitar a quienes comienzan a trabajar en esos espacios y a los propios docentes de la posibilidad de estructurar y gestionar convenios con nuevos actores. No es lo mismo resolver una cátedra solo que armar experiencias pedagógicas que exigen a actores de empresa, actores de la comunidad, que exigen a otros docentes, que exige incorporar a otros niveles de gestión institucionales porque estamos pensando en algo que requiere otros recursos u otros elementos y eso siempre es más trabajo, es más tiempo, es más costoso. A veces hacerlo por una vía individual es más expedito, pero eso también requiere competencias para hacerlo. Eh, Creo que también, desde luego, exige recursos de diferente naturaleza, que hagamos una concepción, tengamos una concepción distinta de los espacios en los que tienen lugar los procesos de aprendizaje y también ajustes normativos, otros sistemas de incentivos y premiaciones. Eh, para mí esto es muy importante. Yo, la verdad, esto no tiene que ver con la conferencia, podría ser una conferencia distinta y me daría mucho gusto además compartirla en otro momento, pero soy de los que cree que poner en valor el trabajo docente y de gestión educativa exige que nosotros mismos nos convenzamos de que independientemente de la remuneración, es el mejor trabajo posible y solamente es un trabajo que puede hacer gente muy buena y muy talentosa. Eh, por lo tanto, cualquier concepto que implica hoy poner al docente como un pobrecito o como un héroe que se superpone, no quiero entrar en la polémica de eso propiamente, pero es que yo lo que creo es que hay que llenarse de orgullo del talento que solamente pocos pueden tener para hacer una cosa tan importante como esa, ¿no? Y es el espíritu con el que trato de contagiarme a mí mismo y a los que tengo alrededor en relación con este tema. Y por supuesto requiere también competencias de comunicación para una gestión en un entorno de mucha más complejidad. De modo que el gráfico que tienen arriba, la verdad es que esta presentación luego con mucho gusto la puedo enviar a los que organizan esta ponencia y que lo puedan ver con detalle, pero para mí ese docente y gestor académico, vamos a llamarle, independientemente de la institución educativa, es un señor distinto a lo que hemos tenido en el pasado.
se ponen en valor sus habilidades para planificar, para integrar esfuerzos, para motivar a otros, para desarrollar y consolidar nuevas fórmulas, para innovar en general, para motivar y estimular lo que ahí sucede. Es un tipo muy interesado por su propia formación y actualización, con una visión integral del proceso educativo, con una muy buena capacidad de análisis, con mucha pasión por la complejidad, con una capacidad para analizar los procesos o fenómenos educativos de manera abierta, a lo que ocurre en el contexto, etcétera, etcétera. Creo que estamos hablando de una persona distinta y lo que espero de los cursos de formación en materia de gerencia educativa es que pongan su foco en el desarrollo de competencias de esa naturaleza. Y como todo lo que he dicho tiene su complejidad, en este libro yo termino, y con esto termino, no sé cómo está dispuesta la conferencia, si es una masterclass ya está o si tiene preguntas, ahora nos dirán, pero en todo caso yo termino en este libro sugiriendo un itinerario porque al final frente a un reto de esta magnitud, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y cómo exactamente si estoy en un espacio con alguna poder de transformación, cómo exactamente puedo hablar con otros y comenzar un itinerario de transformación de esas características? Entonces yo sugiero un itinerario con algunas cosas que creo que normalmente pueden ayudar a hacer más fácil el recorrido por esa ruta, y es lo que he presentado en esta última lámina. Ahí les hablo de la pertinencia normalmente de tener algunas guías o orientaciones que estimulen las orientaciones que pudiera tener un rediseño curricular. Creo que ese rediseño tiene que estar orientado fundamentalmente por una identificación de los retos pedagógicos que tenemos por delante. O sea, yo soy de los que cree que cambiar las cosas sin haber tenido una evaluación de si están bien o están mal es responder, digamos, a una orientación que no sabemos si va por buen camino. Entonces, tenemos que echar mano al diagnóstico con ánimos de darle un rumbo cierto a ese tema. Creo que además hay que consolidar un conjunto de redes de intercambio permanente con el mundo externo. Ya hablaba de que para hablar del mundo externo, yo la verdad es que creo que una sociedad tan compleja como la actual exige que las instituciones educativas de los diferentes niveles estén conectadas, exigen que haya conexiones entre el nivel público y privado, exige que haya conexiones entre las instituciones educativas y otras instituciones dedicadas a otros temas de investigación. Creo que exige conexiones muy estrechas con organismos del sector público, independientemente de la complejidad de eso en el contexto venezolano, que sean responsables de la formulación de políticas públicas en materia educativa. Creo que exige la conexión entre los colegios y las universidades, luego con el mundo de productivo, con las empresas y también con las comunidades propiamente que están alrededor de nuestros espacios educativos. Creo que siempre ayuda un nivel inicial de innovación que pueda ser rápidamente destruido y mejorado con la participación de los propios miembros de la institución en la medida en que se hagan de capacidades adicionales. Me refiero a una guía de opciones pedagógicas y didácticas de las que puedan echar mano como parte de ese rediseño curricular. Eso siempre puede inspirar, poner un ejemplo de las cosas que se pudieran hacer, invitar a la gente que se empodere en su implementación. Por supuesto, tener entonces un estimado de los espacios y recursos especiales para hacer esas cosas posibles y tener una ruta que nos permita, en un contexto de escasez de recursos, ir adaptando la institución a a las nuevas posibilidades que exige lo que vayamos poniendo sobre la mesa. Por supuesto que exigirá luego un cambio normativo y luego cambio en los procesos de evaluación de los propios estudiantes, de los docentes. Requerirá, estoy ahora situado en el número 11, planes de formación y actualización de desarrollo de los docentes, que creo que hoy en día es un tema central. Este, Trataría de sistematizar y consolidar procesos de innovación en el marco de laboratorios de ideas que ahora ya no, que lógicamente estimulen que estas cosas pasen a nivel grupal. Eso, la manera de inyectarle la posibilidad de que suceda, es diseñando un sistema de incentivos justamente que pongan su foco en la innovación, en una manera distinta de hacer,
una manera distinta de hacer que compruebe que puede tener un impacto en el sentido que estamos esperando y mantener en términos generales un proceso permanente de comunicación, de apertura a los cambios institucionales y normativos, bueno, que al final en términos generales vayan adaptando la cultura de la institución. Yo creo que esa es mi idea central. Terminaría nuevamente con la idea que quiero dejar marcada y es la que sugería en el título de la intervención de esta masterclass, que es, yo sí creo que estamos como parte de cualquier exigencia de la gestión de las instituciones educativas. La complejidad del contexto nos está exigiendo, por múltiples razones, unos procesos de transformación y mejora que implican, entre otras cosas, la actualización de los propios diseños curriculares y dentro de eso lo que ocurre como prácticas docentes, pedagógicas en los temas didácticos, y eso supone ser gestionado porque esa transformación que supone un universo de innovaciones, de mucha complejidad, requiere que la gestionemos. Yo creo que ese es el llamado de atención y la recomendación es que mejoremos nuestras capacidades para hacerlo. Eso es lo que puedo transmitir de arrancada, Tibaire, y a los organizadores. Bueno, por ahora esa es la intervención de arrancada y muchas gracias. Bueno, profesor Gustavo, de mi parte, muchísimas gracias a usted por toda esta maravillosa disertación que nos está presentando. En lo personal, por supuesto que resuena con todo lo que queremos hacer desde la gestión de esa idea y con lo que hemos venido trabajando además durante tantos años. Así es que me entusiasma muchísimo el poder estar escuchando esta presentación de romper mallas curriculares, pero además tan cercano a lo que creo que puede ser un buen estímulo, una buena invitación para todos los que nos acompañan, que no son nada más del entorno o del nivel de educación superior, sino el estar motivando esto para una transformación completa en distintos niveles del sistema me parece sumamente valioso. Un poco para hacer el recorrido de lo que el profesor García nos acaba de presentar, pues inició hablando, poniéndonos un poco en contexto sobre esta falta de las competencias en capacidades del personal, en algunas ocasiones centradas muy a nivel operativo, no solamente quienes llevan la administración de la gestión educativa, pero que esa falta de competencias o de capacidades que tenemos que ir afinando son las que pueden obstaculizar esa garantía al logro de una innovación en los contextos educativos. Él nos preguntaba, bueno, ¿qué es lo distinto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sin lugar a duda, esos cambios son los que nos han ido obligando a repensar en nuevas maneras de generar prácticas que cada vez nos conduzcan más hacia esa complejidad. Habló también sobre las expectativas de los jóvenes que de una vez podemos anclar sobre la formación que necesitamos para dar respuestas a las demandas de ese contexto global y nos planteaba un poco esa inquietud, una visión más optimista o una visión apocalíptica, ¿no? Pero estamos en tiempo de ser optimistas, de alcanzar el equilibrio necesario para plantear esas alternativas que sean más críticas dentro del currículum. La invitación, sin lugar a dudas, que nos deja también el profesor García hoy es avanzar hacia esa flexibilidad curricular, hacia la interdisciplinariedad, las fórmulas en pequeñas cápsulas de aprendizaje, el poder aparece, o tal vez parece como una nueva oportunidad, este enfoque en el modelo por competencias, pero un modelo de competencias que sea realmente innovador, que conlleve a mayor calidad, una formación integral, que nos aproxime más a lo que realmente se está necesitando en nuestros contextos globales. Dio una definición, además, nos ofrece una definición propia de lo que es la innovación, nos habla de que no hay un consenso entre los distintos autores y me gusta mucho su propuesta planteada como mecanismos, como nuevas formas de hacer que hacen explícitos los cambios necesarios que nos expresó en todas las diapositivas anteriores y nos hizo un análisis maravilloso de esos tres niveles de lo micro, meso y macro con los aspectos claves que además terminan siendo indicadores muy sencillos de poder hacer procesos de autoevaluación,
de evaluación institucional y que nos permiten, sin lugar a dudas, ir trabajando un poco con la manera en la que estamos planificando, dirigiendo, organizando y controlando la gestión dentro de nuestras instituciones educativas. Así es que, bueno, por supuesto que de mi parte, agradecer al profesor Gustavo por esta maravillosa presentación que nos acaba de hacer. Y en este instante vamos a dar la palabra para 3 preguntas bien concretas. Así es que, bueno, ya veo que la profe Marianela tiene la manito alzada, tenía que ser mi profe la primera. Un placer con saludarte, profe. Así es que, bueno, por lo pronto le damos la palabra a la profe Marianela. Muy breve, mi profe. Bueno, primero me encanta el término de gestor académico, porque yo creo que en esto nos tenemos que convertir los profesores y muy de acuerdo con todos los planteamientos que hizo, profe. Digamos que es una inquietud de a veces las diferencias que pueden haber entre la política universitaria, el plano macro, y ese plano micro del aula, y cuando en el nivel meso de las unidades de gestión académico te encuentras de repente como con una pared que no puedes cruzar. Me refiero yo a que hay procesos administrativos que limitan a veces parte de esas innovaciones que tú deseas hacer dentro de la malla curricular y que viendo el deber ser de los cambios que debes hacer. Por ejemplo, en el caso de nuevas electivas. Entonces hay electivas y entonces te piden que tienes que tener 20 estudiantes para una electiva, pero si en práctica lo que tienes por el problema que hay en Venezuela son 20 estudiantes, ¿cómo vas a pedir para poder hacer una electiva 20 estudiantes? O sea, estoy poniendo un ejemplo como muy concreto. O sea, yo creo que tenemos que tener un espacio de reflexión en los 3 niveles para realmente hacer realmente operativo estos planteamientos que es excelente, que yo creo que ningún profesor puede estar en contra de los mismos, y la inflexibilidad de algunos procesos administrativos como el que estoy diciendo. Nosotros, no es por nada, pero en el eje de las neurociencias en la Escuela de Psicología, creo que hemos sido bien innovadores. Tenemos ahorita un proyecto de renovación de laboratorio. Hemos formado generación de relevo que están siendo nuestros profesores. Estamos capacitando estudiantes desde los más chiquiticos hasta los que están más grandes para que sean esa generación de relevo. Pero a veces nos encontramos con que inclusive el diseño de la malla curricular todavía faltó más para hacer una revisión del nivel donde deben quedar las materias. Entonces los profesores nos vemos en la necesidad de que nuestras materias han debido quedar un poquito más altas y de dar algunos temas porque faltó como mayor cantidad de reuniones entre los profes. Entonces, yo creo que la parte administrativa y académica deben estar muy unidos, escuchar, escuchar muchísimo este tipo de planteamientos que estamos haciendo, porque de verdad, o sea, la profe Ercilia nos capacitó muy bien en lo que era evaluación y diseño curricular. Entonces a veces nos tropezamos y perdona el encadenamiento, pero me encantó, de verdad, profe. Nunca de verdad lo había escuchado así, no sabía cómo pensaba el vicerrector académico, y de verdad, sí tenemos que convertirnos los profesores en gestores académicos. Gracias, profe. Profesora, bueno, muchas gracias a usted. Le respondo rápidamente para que Tibaire luego no nos regañe. Regañe. Mire, lo primero es que yo decía usted, fíjese usted cómo nos traiciona la cabeza y decía ahí al final, me encanta cómo piensa el vicerrector académico y yo soy el vicerrector administrativo, ¿no? Entonces, Ah, primero, perdón, administrativo, sí, no, perdón. pero chévere, porque me parece lógico que suceda. Es una primera cosa que hay que romper. Eh, Ujú.
Yo estoy en absoluto desacuerdo con la fórmula tradicional en que normalmente se, eh, se concibe la manera de empaquetar o departamentalizar la gestión de instituciones, porque sí que hay elementos administrativos que pueden exigir un saber adicional, pero todo ese saber tiene que ponerse al servicio de lo medular, ¿no? Y ahí es donde creo que hay la clave y surgen otras cosas. Ahora, yo mientras hablaba, voy a responder de manera incompleta a toda la complejidad de lo que usted plantea, pero me venía la metáfora, quizás mala e incompleta, sin meterme en los temas legales y de lo que se puede o no se Ah, puede, pero pensaba en cuando uno va por la autopista, yo además de tener carro, tengo moto y a veces voy en moto y otras veces voy en carro. Y creo que los carros no entienden a los motorizados porque la mayoría no maneja moto. Y creo que los motorizados no entienden a lo de los carros porque la mayoría no va en carro normalmente. A lo mejor ninguno ha tenido un carro de manera consuetudinaria en una autopista, ¿no? Yo creo que para lograr una cosa como esta hace falta mucha alineación, pero para eso la gente tiene que salirse de la cajita a la que está acostumbrada con una visión que le impide entender la complejidad de otras cosas. ujú, Yo creo que un docente muchas veces no tiene los elementos para entender la complejidad de lo que le toca a un director de escuela o en una institución exacto. educativa a un docente con respecto al coordinador de Mm, primaria o de bachillerato. Y creo que muchas veces un director de una escuela o el coordinador de bachillerato no entiende toda la complejidad de lo que le toca a alguien que está en un puesto directivo a más alto nivel en una institución. Yo lo que creo es que hay que buscar los espacios que hagan posible que la gente tenga un contacto mucho más directo con esa complejidad para entender, bueno, dónde sí, dónde no, porque creo que el exacto. gran error que cometemos es que cuando convertimos lo que nosotros experimentamos en nuestra aula, porque un directivo de una institución educativa debe ser siempre un docente. Yo doy clases, la verdad es que estaría en contra de cualquiera que tenga un puesto directivo y no esté familiarizado con lo que eso signifique. ¿Por qué? Porque también le pondría una distancia adicional a la comprensión de lo que ahí ocurre. Entonces, por ejemplo, habría mucho que debatir en relación con los tamaños de aula y el cumplimiento de los objetivos o no de lo que cada tipo de curso trae. Mm, Yo podría dedicar una charla completa a lo que la evidencia ujú. empírica mantiene sobre eso dependiendo del tipo de curso. Entonces, claro, yo creo que tenemos para lograr lo que usted plantea, que me parece muy importante, que derribar todas las paredes que normalmente tenemos alrededor que nos obligan a tener una visión que es restrictiva y no tiene la amplitud que necesitamos para podernos conectar mucho más, ¿no? Creo que eso es. Estoy de acuerdo, creo que ese es el camino. Sí, Excelente, profe. Muchísimas gracias gracias a usted, por su muy amable. respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Le damos la palabra a María Carolina. Un placer, Gustavo. Como siempre, escucharte para Un mí, placer, Gustavo. Pa- Como siempre, escucharte para mí, un placer, Gustavo. creo que me estoy, ya va, No, debes tener dos dispositivos. Trata de Exacto. apagar uno de los perdón. dos. Para mí. Voy a intentarlo de nuevo a ver si es mi conexión. Si no mando por mensaje mi pregunta. Perfecto. Si quieres, escríbela en el chat y yo la leo en voz alta. Tranquila, María Carolina. A ver, una participación más. Creo que el profesor Franklin activó su cámara. ¿Quiere formular alguna pregunta o comentario, profe? No, 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 gracias. No, No, ok, no, ok. ajá. Muy bien. Bien, vamos a esperar la pregunta de María Carolina en el chat. Si alguien más quiere compartir algún comentario o reflexiones o sus inquietudes, pues es el momento para poder. Ajá, la profe Marisabel López levantó la manito, profe. Adelante, profe. Buenas tardes, por favor, ¿me pueden decir si me escuchan? Sí,
Escuchamos Bueno, perfecto. Perfecto. trataré de resumir, pero lo primero que quiero es agradecerle al vicerrector y a Titi Baire esta oportunidad de comunicación de un tema tan vital, ¿no? Y sentirlo cerca, pues realmente es muy grato. Lo segundo que quería era presentar un temita muy brevemente, y es la necesidad que se tiene en muchísimos docentes de cubrir hasta el último punto del último tema del contenido programático. Y eso también lo vemos reflejado en la abundancia de contenidos, de temas que se están presentando en los planes de clase. Eso es un divorcio con relación a lo que nosotros esperamos desde esta visión un poco más contemporánea, transdisciplinar, compleja que debiéramos tener. Y lo segundo es la demanda de recursos que tiene para la propia institución el abordar este tipo de actividades educativas, en las cuales yo estoy totalmente de acuerdo, de paso. Entonces, vicerrector, mi pregunta era esa: ¿cómo se puede empezar a transitar un camino donde estos dos bloques se puedan manejar de manera positiva para lo que se pretende sea una universidad del siglo XXI? Muchas gracias. Y que quizás la manera, siempre con sus limitaciones, de responder a una cosa como esta es que yo, yo creo que las instituciones educativas necesitan, en primer lugar, la consolidación de competencias que están relacionadas con la planificación. Yo creo que tú no puedes lograr una transformación de esta naturaleza de golpe, como si fuera un cambio de naturaleza radical. Yo creo en una lógica incremental, la única posible, porque además buena parte del cambio está asociado con aspectos de cambio cultural y de capacidades de todos los miembros de la institución. Entonces, creo que la clave para lograrlo es que con una visión muy clara de futuro, sobre todo cuando, además, como muy bien lo decía, los recursos son escasos, pero creo que digamos, dejarnos abatir por eso, siendo que podemos levantar la mirada un poco más y congeniar por una lógica que probablemente hace más lento el recorrido, y nos lleva una mayor cantidad de tiempo, pero no renunciar a lo que la transformación exige. Entonces, mi mejor respuesta a una cosa como esa es: hace falta un plan de trabajo, y para hacer un buen plan de trabajo, hace falta estar preparado para hacerlo. Y creo que es parte, pone mucho en valor el concepto de gerencia educativa del que estamos hablando. Y luego aquí veo de una vez la participación, perdona, Tibaire, de María Carolina. Dice: te consulto, ¿cómo operacionalizar la actividad de los laboratorios para construir la dinámica en el aula? ¿Piensas que los productos mínimos viables son una opción? Mira, que pienso definitivamente que los laboratorios, también puede haber diferentes concepciones de lo que puede abarcar esa denominación. A veces los asociamos con espacios donde están dispuestas herramientas y facilidades muy particulares al servicio también de unos objetivos de aprendizaje. Y a veces es un adjetivo que otorgamos a una forma de hacer que sugiere un trabajo que emplea un método, no siempre el método científico, puede haber métodos alternativos, pero que también supone la creación en conjunto en la medida en que se aprende. Ya sea una o la otra, mi respuesta sería un efusivo sí. Me parece que los laboratorios son un espacio privilegiado, especialmente en la medida en que suponen la posibilidad que una diversidad de docentes con un conjunto de estudiantes, pues son un espacio en el que haces explícitos necesidades de solución, y no áreas temáticas propiamente. Entonces, en la medida en que además esos laboratorios adquieren un matiz interdisciplinario o transdisciplinario, me parece que su impacto va todavía más. La posibilidad de generar productos mínimos viables son justamente lo que yo estoy ahora calificando como problemas solucionables. Y puede tener esa forma. Desde luego que me parece que ahí hay una fórmula muy, muy interesante. Totalmente de acuerdo. Me gustó mucho la pregunta.
Qué bueno, profe. Bueno, ya concluido este espacio de tres Creo que la preguntas. directora del programa, que es la profe María Elena, había levantado la mano, María profe María Elena, que exactamente. además Entonces, debo confesarles que yo soy profesor gracias a la profesora María Elena. Me invitó, me dio clases de metodología 2, creo que se llamaba en el pregrado. Me invitó a ser preparador. Yo en ese momento no podía porque tenía otras exigencias, pero quiero decirle que sus altas capacidades docentes son las que me permitieron luego interesarme por ser investigador durante 15 años. Todavía lo sigo siendo, y sigo todavía publicando al menos un par de cosas al año. Y entonces, bueno, con mucho respeto, profe Marilena, todo lo que agregue para mí es muy bienvenido y perfecto. Ojalá que todavía esté conectada porque vi que bajó la mano. y sí, pero justamente quería era darle la palabra a la profe María Elena. Eso, Sí, aquí sí, está, aquí nos acompaña. vale, Bien, adelante. estoy, pero la cámara no me está ayudando. Muchísimas gracias por su participación en este evento y compartir con nosotros todos los puntos de vista que dentro de la universidad han sido un reto para todos y estamos siempre atentos a cómo innovar en equipo, como usted dice, con una visión compartida. Sin embargo, como nuestros cursantes del programa de gerencia educativa están en otros niveles, como mencionó la profe Tibaire, me surge la inquietud de, bueno, hacer una pregunta para incitarlos a dar un paso más allá y plantearnos, pensando en estos niveles educativos previos al universitario. Estos retos que usted ha presentado me parecen todos muy válidos en estos niveles, pero sin embargo me gustaría escucharlo. ¿Cuáles son los retos que desde la universidad se han planteado para los niveles previos a la universidad? ¿Cómo innovar cuando hay un plan de estudio establecido por el órgano rector? ¿Cómo pueden los colegios innovar y dar mayores habilidades a los alumnos teniendo en cuenta estos elementos? Es solo para Bueno, incitar y buena, gracias. buena pregunta, profe Marilena. Le trato de responder con las limitaciones que tengo en este caso, pero primero bueno, a lo largo de la presentación traté de hacer un énfasis reiterado al tema de que estas cosas, las que he dicho, realmente creo que aplican a cualquier nivel educativo y eso es lo primero que resaltaría. Creo que hay que tomar de ahí las ideas y conceptos centrales que creo que perfectamente son válidos. Me gusta más, me gusta menos echar mano, porque además tengo relación con diversidad de instituciones educativas y he tenido la posibilidad de apoyarles en varias cosas de una mirada que ubique el centro en la universidad. Preferiría responder con una mirada que ponga el centro en las propias instituciones educativas. Hay varias cosas que estamos haciendo desde la universidad, pero no creo que el epicentro de la transformación de estas otras instituciones educativas venga desde la universidad, sino que viene de ellas mismas, un poco a partir de esta, no receta, sino de esta propuesta que hacía. Pero particularmente la pregunta que hace termina dando cuenta de una restricción adicional a las múltiples que tenemos en el contexto venezolano. Me refiero a cómo hacer cuando yo creo que tenemos diversidad de restricciones. Las económicas son una, pero también las normativas en relación con el impacto que tiene el órgano rector a esos niveles. Y yo, de todas maneras, respondería un poco de la manera en que también he estado más o menos habituado a gestionar, que creo que es una fórmula que intenta no detenerse frente a la dificultad. Y yo creo que ya las instituciones educativas saben lo que implica gestionar. Voy a responder con un tono problematizador, pero también con un poquito de reto para que esto sirva de estímulo para el cierre de la conferencia. Pero lo que diría es, yo no voy a ser quien le enseñe a estas instituciones educativas
en términos de lo que ya sabemos que existe en relación con un currículo formal y un currículo sustancial, me refiero al realmente presente. Yo no voy a ser el que les dé luces para hacerlo porque llevan mucho tiempo haciéndolo. Yo creo que hay que seguir haciéndolo y hay que profundizarlo. Y bueno, habrá que desarrollar una competencia que nada más nos servirá aquí y luego habrá que desecharla cuando yo no sea necesaria, que es gestionar la dificultad de tener dos currículos, al menos. Bueno, tal cual. Muchas gracias. Gracias, profe. Chévere. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, profesor Gustavo. Vaya compromiso y reto nos deja al final de, de sus reflexiones. No queda más que agradecer este espacio, agradecer a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Por allí en el chat siguen llegando muchos agradecimientos. Y bueno, vamos a cerrar este espacio de la masterclass para los participantes que cursan nuestro diplomado en gerencia educativa. La invitación es a reconectar a las 6:30. Vamos a tomarnos un pequeño break y nos vemos en breve por este mismo espacio. Profe Gustavo, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Seguimos en Para contacto. ustedes, un placer para mí, muy amables. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos en breve, profes. Vale. Bye, bye.